Esta es la pedrada que comentaba el otro día tras el partido contra el Sevilla de Ousmane Dembélé. Una acción absolutamente delirante, o sea, una acción que realmente es para comentar. Yo no soy capaz de dejar de comentar esta situación porque para mí representa muy bien la etapa por ahora de Ousmane Dembélé en el Barça, estos 2 años y poco, ¿no? De esta tercera temporada que acaba de comenzar y que prácticamente pues ha jugado 2 partidos y medio. Este remate no tiene explicación. No tiene ninguna explicación, o sea, y de hecho, no sé, por una parte pienso, si yo fuera el entrenador de Dembélé, después del partido te echas 40 vueltas al campo. O sea, te echas 40 vueltas al campo porque esto no es normal. ¿Por qué no es normal? No solo por la finalización, que mandes esa pedrada, o sea, porque claro, que hagas ese remate puedes decir, bueno, claro, es que la cogió botando. Da igual, o sea, el problema no es que la cojas botando, el problema es a dónde está rematando. La idea de Dembélé, en base al análisis de la situación, es pegarle un ostión arriba al palo corto del portero. Este es el problema que más quiero destacar es que está decidiendo rematar al palo corto del portero, donde está el portero. Si hacemos un análisis de la situación viendo la imagen, ya la comenté otras veces, y a mí esto es algo que me asombra, porque, bueno, no voy a entrar en profundidad en este tema ahora, pero hablando con gente que entrena en fútbol base, he estado en algunos entrenamientos, ¿no? de chavales, y ves a la hora de definir, a la hora de finalizar, la toma de decisiones que no solo en los chavales de fútbol base, yo siempre que he jugado al fútbol, ¿no? Veía a la gente que claro, que es mucho más rápida que yo, que es mucho, pues tiene más condiciones para jugar que yo, y que luego ves que rematan de una manera que dices, pero ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué es exactamente esta decisión que acaba de tomar? Porque desde luego no es que yo me crea superior o aquí con la verdad absoluta, aunque lo cierto es que sí, es que este tema es una verdad absoluta. En la definición siempre voy a insistir en lo mismo, salvo que sea Ronaldo, Luis Nazario de Lima o Messi. Siempre, absolutamente siempre, lo que tienes que buscar es el ángulo débil del portero. ¿Por qué? Pues simplemente ponte en la posición de que tú seas el portero. Imagínate que tú eres el portero, imagina, por ejemplo, que eres el portero del Sevilla en esta situación. Él sabe perfectamente cuál es el palo que más desprotegido tiene, cuál es el ángulo que más desprotegido tiene. Y es el palo largo, es el remate cruzado al costado. Por tanto, el portero, a donde no va a querer nunca que le rematen, es ahí. Y es evidente que hay que rematar ahí, porque el palo está abierto, el hueco, el ángulo, la mayor cantidad de espacio está allí. Por lo que remates hacia adelante. Hombre, si me dices, no, es que, claro, no tenía tiempo, espacio para resolver. Se me echaron un montón de defensas encima, un montón de piernas, no tenía ángulo. Vale, rematas de cualquier manera lo que puedes. De hecho, ahí, en esas situaciones, cuando no puedes, lo que haces es atacar las piernas del portero, ¿no? Intentar tirarle entre las piernas, porque es también uno de los movimientos complicados del portero cuando va al suelo. Si tengo aquí a gente que sé que muchos de vosotros jugáis al fútbol y sois jóvenes, si tengo aquí a gente... Permitidme, por favor, que os anime siempre, y más si jugáis de delanteros o estáis cerca del gol. Permitidme que os anime a que cambiéis vuestra mentalidad a la hora de llegar a portería, a partir de 3/4 de campo, cuando empezáis a llegar a ese momento del campo donde ya estás pensando en rematar. Lo primero, olvídate de cómo quieres rematar. Lo primero es dónde está colocado el portero. Siempre. Más hacia la derecha, más hacia la izquierda. ¿Cuál es el palo largo? ¿Cuál es el palo corto? Si tienes un ángulo con más debilidad para el portero, el remate tiene que ir ahí. Siempre. Alguno me dirá que estoy coartando el talento, ¿no? Que vamos, pero ¿cómo vas a pensar así? Tiene que salir de forma instintiva. Hombre, sí, a veces sí, cuando ya vas en carrera, ¿no? Como por ejemplo Dembélé el otro día, finta, pum, y palo largo. Eso te sale todo instintivo, sobre la marcha. Pero hombre, en situaciones donde estás llegando, donde te da tiempo a levantar un poco la cabeza, mirar la portería, mira la portería, ¿dónde está el ángulo débil? Pégale una hostia allí y ya está. ¿Que va al palo, que el portero la paró, que va fuera del estadio, pues hombre, salió fuera del estadio. Pero es que esto que hace Dembélé, esto de pegarle un ostión ahí por el palo del portero,
Yo es que no me lo explico en un jugador de fútbol profesional. Para mí no me entra. No entiendo cómo un jugador que es capaz de marcar el gol que marca él en el 3-0 o hacer jugadas como las que ha hecho este tío a lo largo de su carrera, luego es capaz de hacer esto. Es que no necesitas ni ser profesional para rematar, para hacer finalizar mejor esa situación. Y claro, yo me pregunto cómo habrá tocado el tema Valverde, y me imagino que no lo habrá tocado. Me imagino, por lo que dijo el propio Valverde, ¿no? Refiriéndose a lo de Mateu Laoz, de que le cuesta hablar con él en castellano y tal. Me imagino que con Dembélé hace un poco lo que dijo con Griezmann, que es que, bueno, ya luego el que se busque la vida. Yo puedo entender y respetar, hombre, respetar evidente, ¿no? El modus operandi de Ernesto Valverde, de ser poco intervencionista desde el punto de vista de rectificar poco a los jugadores, porque claro, aquí es una de las cosas por las que... En fin, yo empecé a hacer el curso de entrenador y, bueno, no me quiero meter aquí demasiado en temas personales, pero decidí dejarlo a mitad de... Bueno, a mitad de proceso, porque estaba entrenando con alguna gente y vi cosas que no me gustaron. Vi cosas que no me gustaron y que yo no estoy dispuesto a permitir. Y que evidentemente sé que son incompatibles con determinadas cuestiones, ¿no? No profundizo más en eso. La cosa es que, obviamente, si yo entreno, y yo, desde luego, apuesto... Ya no es una cuestión de si yo entreno, yo apoyo a los entrenadores intervencionistas, porque los jugadores están para ser corregidos. Y sé que muchos entrenadores, pues claro, no quieren corregir porque ¿qué es una corrección? Al final una corrección es como demostrarle al jugador que... Nada, claro, vas a saber tú más que yo. ¿Quién fuiste tú en el fútbol? Yo soy una estrella mundial. ¿Quién fuiste tú? Entonces, ¿cómo vas a corregir a un jugador? Tienen ese ego, ¿no? A nadie le gusta que le corrijan en... Como suelo comentar aquí, a nadie nos gusta que nos corrijan. Sin embargo, precisamente por ahí puedes atacar ya de inicio. Tengo muy claro que una de las primeras charlas que daría en un vestuario es: estoy aquí para corregiros. Por favor, permitidme corregiros, no os ofendáis, no lloriqueéis, no os hagáis los ofendidos, porque si no, es imposible hacer nada. Y en el caso de Dembélé, cuando ves esto, que no es solo el remate, evidentemente es otra toma de decisiones a lo largo del mismo partido, con momentos en los que tienes que buscar uno contra uno, línea de fondo, pase atrás y te paras. Momentos en los que tienes que pararte y jugar y vas y sin embargo corres. Y te metes en zonas y en pasillos y en situaciones que dices tú, es que aquí, en esta toma de decisiones, esto es pura, esto se puede corregir. Esto se puede corregir, esto es de hablar y de entrenar, pero aquí me da la sensación de que no hay demasiada corrección, de que esto es, bueno, tú Dembélé ya cuando lo tengas, sé tú mismo, sé tú mismo. Y hombre, yo creo que un entrenador está para muchas cosas. Para muchas cosas. La gestión de grupo, el plan que tienes de cómo va a jugar el equipo, dónde vas a empezar a defender, cómo lo vas a aplicar desde el punto de vista colectivo, qué le exiges desde el punto de vista colectivo, en fin, un montón de cosas, pero desde el punto de vista individual, por supuesto, el crecimiento individual de cada jugador también importa y, bueno, no es que también importe, es que es imprescindible. Y en el caso de Dembélé, cuando yo veo esto, me pregunto, ¿dónde está el crecimiento de este jugador? Porque no es normal rematar así. Alguno me dirá que exagero, ¿no? Bueno, a ver, es un remate. Es que es una cuestión de por dónde remata. Si hubiera mandado esa pedrada cruzada, tan solo con que hubiera cruzado el balón, yo no estaría diciendo nada aquí. ¿Pero qué hace rematando frontalmente? Si ahí está el portero, ¿qué es esto? Es un síntoma inequívoco de que estás definiendo al tuntún. Al tuntún. El impacto luego con el balón, penoso. Penoso. Y evidentemente Dembélé, hay otra cuestión más. Por ejemplo, lo que digo el entrenador puede corregir técnicamente, tácticamente, hábitos físicos, de salud, y luego, por supuesto, puede pulir y perfeccionar la mentalidad del jugador. Eso de hacer que Dembélé tenga una mentalidad más profesional. Dicen que ahora le van a traer que va a venir su representante y va a pasar a vivir a Barcelona para estar más encima de él. Hombre, yo no sé si eso funcionará o no. Espero que sí, pero la cuestión es que el entrenador tiene que tener un papel fundamental cuando ve determinados futbolistas que tienen un potencial. No se trata de tratos de favor, porque, claro, alguno dirá, no, pero ¿cómo va a hacer eso si luego le van a acusar? No. Hablas con todos, lo que puedas. Hay entrenadores que no quieren directamente hablar
pues nada o prácticamente nada con los jugadores, precisamente para evitar ese tipo de cuchicheos, ¿no? De aquí hay trato de favor, a este sí o ese no, y luego, bueno, se generan ese tipo de bandos y problemas y cosas. Pero en el caso de Dembélé es que es para sentarse y charlar. Sentarse y charlar porque son cosas que dices, es que a mí me da la sensación desde fuera que es que se pueden corregir un montón de cosas muy fácilmente. Esa ocasión que falla, tú no te puedes permitir en un Barça. Si quieres ser un jugador importante en el fútbol, tú no te puedes permitir fallar esas ocasiones. Es una ocasión a bocajarro llegando desde atrás. Como mucho el balón puede ir al palo, te la puede parar el portero, pero eso lo tienes que marcar. Lo tienes que marcar. Y es un gol que eleva tu confianza, que eleva tu autoestima, que sobre todo permite, de haber marcado 2 goles en ese partido y de no haber sido expulsado de Dembélé, pues ya hubiera cogido mucho más fuerza, ¿no? En el entorno, la gente volvería a estar más con Dembélé para ser titular. Y estas son cosas importantes. Él se tiene que meter en mente que esto no es solo en plan, no, pues bueno, yo fíjate qué golazo hice, buf. Esta mentalidad de soy una especie de jugador de YouTube. Y el jugador de YouTube es aquel que hace 3-4 jugadas y ya luego pues te hace 6 o 7 que dices tú. O sea, 6 o 7 que son penosas, pero 3 o 4 que son maravillosas. Eso es un concepto, eso es una mentalidad que tiene que cambiar. Y que no está cambiando. Lleva 2 años y empieza el tercero aquí y no está cambiando. Y o lo consigue, o alguien se lo consigue hacer ver, o evidentemente... Pero hacer ver de verdad, no es simplemente, es que lo tiene que ver él, tiene que ser consciente de que obviamente tiene que cambiar cosas. Tú no puedes llegar ahí, o plantarte solo ante el portero y meter esa pedrada, tío, que no. Y meter esa pedrada, ya digo, por el palo del portero, que alguno también me dirá, bueno, eso si hubiera entrado, si lo hubiera enganchado un poco mejor, a lo mejor la mete por el... Bueno, si la engancha un poco mejor y va entre los 3 palos, lo cierto es que marcaba. Porque con la potencia que le imprimió al remate, el portero poco tenía que hacer ahí, por mucho que fuera por el palo del portero. Pero es que el problema es la probabilidad. Y la cuestión es que viendo la situación, si hubiera cruzado el balón, ya estaba. En estos casos, hablando de la mentalidad del jugador, siempre me viene a la mente, y más porque Eto'o lo comentó recientemente con Luis Aragonés, pues precisamente el caso de Luis Aragonés y Samuel Eto'o. Aragonés siempre convenció. Trabajó fuertemente la mentalidad de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ya era pues un tío con carácter, ¿no? Con ganas de cosas importantes en el fútbol, pero Aragonés le metió en la mente que no podía ir por la vida con 15 goles por temporada, que tenía que luchar con los grandes, a ir a 25, a ir a 30. Y en el caso de Dembélé, estás en el Barça y aquí tienes que marcar. Con esa velocidad y jugando en equipo, la mayor parte de ocasiones te tienes que mentalizar de que tienes que seguir las jugadas de ataque, tienes que pisar área, tienes que marcar goles... Tienes que marcar todas cuantas puedas, como sea. Y para marcarlas como sea, tienes que tener sobre todo estos truquillos, Es que ni siquiera son truquillos, es una cuestión de matemática elemental. O sea, ¿dónde está el ángulo débil? Es así. Si alguien no me cree, si alguien tiene dudas de los que jugáis al fútbol habitualmente, fútbol sala, es totalmente válido, el deporte que queráis, bajar luego, cuando os toque entrenamiento esta semana o partido el fin de semana, probad. Sobre todo en entrenamiento, prueba. Piensa cuál es el ángulo más grande dentro de la portería y pégale una hostia allí. Me decís probar 10 veces y me decís cuántas metisteis. Y veréis como mínimo el 60, el 70% van dentro. Mientras que si hubierais rematado a otros lados, como muchos va un 20 o un 30. Y es una cuestión de probabilidad. O sea, es que es matemática, no es que yo esté inventando nada aquí. En fin, una vez más, como digo, es... frustrante el tema de Dembélé, realmente es un caso bastante particular. Creo que no había visto uno así en el Barça, porque claro, te queda esa sensación, ¿no? Hace ese golazo por aquí, ahora se lesiona, hace otro golazo por allá, ahora lo expulsan, hace un golazo, mete esta pedrada. Es una cosa que no... es realmente asombroso, pero bueno. Como suelo decir, en estos casos habrá que ver cómo sigue evolucionando. Ahora son estos 2 partidos de sanción, pero hay que recordar también que en Champions no está sancionado. Así que, como tenemos una delantera con jugadores pues importantes para rotar, Griezmann, Dembélé, Fati, Pérez, pues quizás en Champions Dembélé pueda jugar algunos minutos y el clásico pues lo jugarán o Griezmann, o Fati, o Pérez. Ya veremos. Bueno, el clásico y el partido contra el Eibar. Que está antes del partido contra el Madrid, después de la vuelta por los partidos de selecciones. Nada más, yo de momento lo voy a dejar aquí.
como siempre, os animo a que en la caja de comentarios ofrezcáis vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.